Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y como muchos saben, literalmente está escrito así: nos ha hablado en Hijo, misma persona del Hijo eterno de Dios. Por último, en el capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, este es el Hijo eterno de Dios encarnándose. Está hablando con su Padre, y por primera vez su Padre, Él lo llama Dios. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces el escritor inspirado por el Espíritu Santo comenta sobre esta expresión netamente del Hijo de Dios, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y él añade un comentario, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, eso ya es el versículo 7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué significan esas palabras del Señor en los versículos 5, 6 y 7? Quita lo primero, lo que representa a la ley, al sistema judaico, para establecer esto último, que es el verdadero cristianismo, Cristo mismo, lo que tenemos en el Nuevo Testamento revelado y en esta epístola a los Hebreos expuesta. Dios puede hacer próspera su palabra leída con otras escrituras a citarse en nuestros corazones. La enseñanza de la epístola a los Hebreos claramente demuestra que el que se vuelva al judaísmo, el que regrese después de haber hecho una profesión de fe y haber confesado y seguido el nombre del Señor, y voluntariamente vuelve, nunca fue salvo y nunca será salvo. Retrocede para perdición eterna. Por eso en la epístola hay unos imperativos a seguir adelante, no retroceder. El que es salvo tiene fe para preservación del alma y no son de los que retroceden para perdición.
Por eso quiero llamar su atención a las 5 advertencias solemnes que aparecen en esta epístola. Cuando usted está leyendo la epístola, de pronto se interrumpe el desarrollo de la enseñanza para introducir una advertencia solemne. Son porciones que son paréntesis. Usted haría bien, sería un buen ejercicio leer toda la epístola sin leer estas 5 porciones paréntesis y después leer todos los 5 paréntesis juntos. Usted en el primer ejercicio encontraría el desarrollo, la hilación de la enseñanza perfectamente tan sublime que está expuesta aquí en esta epístola, que es más que carta, un tratado. Y al leer las advertencias, entonces se dará cuenta de lo grave, de lo peligroso, de lo trágico que es dar la espalda al Evangelio, a la asamblea, dar la espalda al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, y volverse a un sistema religioso que no es lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. Había una generación nueva en las asambleas. Los pastores pioneros habían pasado, ya no estaban, aunque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el eterno Hijo de Dios que acompaña a su pueblo en las peregrinaciones. Pero aquellos les habían dado la palabra de Dios y estos estaban bajo una presión que lo alaba a dar la espalda a esa enseñanza, a eso que habían confesado recibir y seguir y obedecer y practicar. Se habían separado de su religión, de sus prácticas, y habían confesado el nombre del Señor. Había la presión también de las persecuciones, aquellas primeras olas de persecución en los tiempos de Nerón, que se iniciaron con Nerón, por Nerón, y ellos habían estado presos, despojados de sus bienes. Bueno, su experiencia materialmente hablando era bastante desagradable, y el escritor entonces da estas 5 advertencias. La mencionamos, las citas, los pasajes. La primera, capítulo 2, versículos 1 al 4, usando las mismas palabras inspiradas. El peligro aquí es descuidar la salvación de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La consecuencia, el castigo de descuidar la salvación de Dios está en el lado espiritual, perder la salvación. Capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 13, tenemos la segunda advertencia. Y aquí uno podría sugerir que el peligro está en dudar de la suficiencia de Dios. Aquel pueblo estaba al borde de la tierra prometida de Canaán y en su corazón se volvió a Egipto. Endureció su corazón, no creyó la buena nueva, no confió en Dios, dudó de Dios. Y bueno, Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Entonces nosotros tenemos esa advertencia solemne. Dios es suficiente, hermanos. Aún en este tiempo de pandemia, no entendemos, no hay antecedentes para interpretarlo, pero podemos
confiar en Dios, en su suficiencia. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe hasta cuándo lo va a permitir. Él conoce muy bien y Él sabe por dónde está pasando su pueblo. Así que no debemos dudar de la suficiencia de Dios. Entonces la tercera advertencia empieza en el versículo 11 del capítulo 5 y abarca todo el capítulo 6 hasta el versículo 20 al final del capítulo. Y allí podremos sugerir que el peligro es desacreditar al Salvador de Dios. Es imposible que una persona, aun cuando haya llegado a tener unas experiencias muy hermosas y sublimes, y haya disfrutado de privilegios como ser partícipe del Espíritu de Dios, aunque nunca llegó a poseerlo, nunca fue salvo de verdad, es imposible que una persona recaiga, vuelva atrás, se vuelva al judaísmo, se identifique con un sistema, con una nación, con una religión que crucificó al Hijo de Dios en la vergonzosa cruz, lo mató por manos de inicuos. Eso sería crucificar para sí mismo de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo al vituperio. Es imposible que tenga una oportunidad para ser salvo. Qué solemne es esto. Y aquí la consecuencia está en el lado eternal, porque Dios lo desecha, perdió la oportunidad y lo que le espera es fuego. Entonces la cuarta advertencia está en el capítulo 10, versículos 26 al 29. Y podríamos sugerir que aquí el peligro es despreciar al Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que ilumina, es el que nos presenta a Cristo, toma de lo de Él y lo glorifica a Él, como en esta epístola, como en todos los 27 libros del Nuevo Testamento. El Hijo de Dios, que llegó a ser hijo de hombre, llegó a ser humano. Él no fue que empezó a ser hijo de Dios en una generación en la eternidad, como dicen estos grupos judeo-cristianos. No, Señor, Él siempre ha existido como hijo de Dios. El Padre siempre ha sido Padre, es una relación eterna, es una relación esencial, porque hijo de Dios significa en la palabra de Dios ser igual a Dios. Ser Dios es la deidad de esta persona y es exclusiva de Él porque Él es el unigénito Hijo de Dios. El Hijo de Dios, cuán sublime, cuán incomparable está revelado aquí. Es el Espíritu Santo que nos hace conocerle, disfrutar de Él, tener el gozo cumplido cuando leemos en las Escrituras todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha logrado con un solo sacrificio, todo lo que Él está haciendo como gran sumo sacerdote en el santuario eterno, celestial, no hecho de manos, allá en el cielo. Es el Espíritu de Dios que nos presenta el valor de su sangre, de la redención, de la salvación por la sangre del Señor. Es el Espíritu de Dios que nos presenta la gracia. Pecar voluntariamente, darle la espalda a eso, ese es pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Y estimar muy bajo, de una manera muy vil, al Espíritu de gracia. Entonces es despreciar al Santo Espíritu de Dios. Ya la consecuencia es en el lado judicial.
Este es un mayor castigo que merece una persona. La ley de Dios, la ley de Moisés, bueno, la máxima sentencia era la muerte física, pero la consecuencia, el castigo de hacer esto es un mayor castigo, es la muerte eterna. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haga eso? Cuán horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay un hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. Y entonces el último paréntesis, pasaje paréntesis, la última advertencia solemne, capítulo 12, desde el versículo 15 aparece la palabra mirad, mirad, de advertencia. Entonces podríamos tomar del versículo 15 hasta el versículo 29, y allí es desobedecer la sanción divina de Dios, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha determinado. Claramente Él ha dicho que va a mover todas las cosas movibles, la va a desaparecer para que queden las inconmovibles. Nos lleva hasta el día de Dios, y las consecuencias aquí es en el lado gubernamental, porque está hablando del reino de Dios. Tendrá un cumplimiento parcial en el reino milenario, pero está hablando desde el reino eterno. Las cosas inconmovibles son las cosas eternas. Va hacia el día de Dios, al día de la eternidad. Entonces vemos cómo estas advertencias son muy solemnes. El escritor se incluye cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, porque sirve para advertir a los que no son salvos y puedan cometer el pecado de apostasía, pero a los que somos salvos a no dejar de estar alerta, vigilante, a no descuidar nuestra relación con el Señor, nuestro conocimiento increscendo de su persona y de su obra, de las escrituras que nos revelan a Él. Y así la palabra de Dios cumple esa función que leímos. 5 cosas se dice. La cuarta cosa especialmente nos interesa resaltar: penetra profundamente y divide, separa el alma del espíritu. Lo que no se puede separar, lo que no se puede dividir. El alma y el espíritu forman una unidad espiritual indivisible. Donde está el alma humana está su espíritu, y donde está el espíritu humano está el alma, está la persona humana. Pero la palabra de Dios es tan poderosa, tan capaz, tan eficaz, que divide el alma, el espíritu. ¿Por qué se introduce este versículo al final de la segunda advertencia solemne en la epístola? Porque el sistema judaico es un sistema sensorial, animado por el alma, que apela al alma, a los sentidos, a los sentimientos. Pero el verdadero cristianismo es algo espiritual. La adoración que el Padre busca es en espíritu y en verdad. En espíritu, en contraposición con el culto judío, que era material, que era sensorial. Hay un disfrute sensorial que vemos en estos grupos y que está en el judaísmo todavía. Entusiasma. Uno se siente bien, pero eso no es del Espíritu de Dios. Eso no es lo que produce la verdadera felicidad de conocer a Cristo y de tener a Él. Esas son sombras. Entonces la palabra de Dios lo deja claramente. El Señor habló de esa locura de cortar, romper un vestido nuevo para pretender reparar un vestido viejo. El sistema de la ley excluye al sistema de la gracia. El sistema de la gracia excluye al sistema de la ley.
Capítulo 1 nos dice que la revelación del Antiguo Testamento fue parcial, fue preparatoria, fue temporal, y ahora tenemos una revelación que es lo más moderno que tenemos. En estos posteriores tiempos Dios nos ha hablado en Hijo. Esa es una revelación plena, perfecta, sublime, divina, completa, permanente. Ya no hay más revelación. Es completo con esta revelación en Él. Que el Señor ayude a las nuevas generaciones en el pueblo de Dios a estimar lo que es esta revelación de los 27 libros del Nuevo Testamento. Entender que el Antiguo Testamento fue parcial, preparatorio, tiene su cima, su clímax definitivo en el Señor Jesucristo, en el nuevo pacto, y ha quedado atrás. Esta bendita persona cita el Salmo 40, pero no de las escrituras hebreas, sino de la traducción al griego de las escrituras hebreas, la versión que llamamos de los 70 o la Septuaginta. Allá en Salmo 40 dice: has abierto mis oídos. Aquí en capítulo 10 donde leímos es: me preparaste cuerpo. ¿Por qué la diferencia? Porque está citando la Septuaginta. De modo que no es del Espíritu de Dios que nosotros estemos llamando a nuestro Padre el Eterno en vez de decirle Padre. Así oraba el Señor Jesucristo. Todas las oraciones registradas de Él se dirige a Dios como Padre. Él enseñó a orar Padre nuestro. Pero es que no podemos usar eso. Claro, podemos estudiar hasta el hebreo, pero no aprender de un rabino que está desposeído del Espíritu de Dios. No entusiasmarnos con el campamento, con todo su ritual, con las sombras. Como alguien lo dijo, la sombra de una llave no abre la puerta de la prisión. La sombra de una comida suculenta no satisface, no quita el hambre de un hombre hambriento, no satisface. Las sombras del Calvario, del sacrificio de la cruz, no quitan el pecado. No puede. Vamos a quedarnos con la sombra. No vayamos a la perfección. Cristo es suficiente. Cristo es sublime. Es lo eterno, lo que sí satisface. El judío podía ver su sistema judaico, el campamento. Eran cosas visibles, tangibles. Ahí está el templo, ahí está el sumo sacerdote con sus ropas de gloria y hermosura. Ahí están los sacrificios, ahí está el incienso, ahí está la música instrumental y el coro levítico con las voces agudas y distintos tipos de voces, el coro tan armonioso. ¿Y qué tienes tú?, le podría decir al creyente. Pues no tengo las cosas que se ven, que son temporales, pero tengo al Eterno de verdad. Oh, que el Señor nos ayude. Tenemos mucho peso al decir que el que retrocede se pierde eternamente. Por décadas hemos aprendido y estado predicando esto, pero ahora nos duele. ¿Por qué? Porque lloramos por unos que han dejado la asamblea, se han vuelto al judaísmo. Estamos angustiados por los tales. Hay una persona especialmente que está deslizándose, que está siendo afectada, estorbada. Sabemos que el verdadero creyente no va a hacer eso, pero puede perder mucho. Señor, nos ayude a disfrutar a Cristo, a ir a la fuente, a la realidad. Él es la sustancia. Aquello todo era sombra,
preparando, pero cuando ha llegado la realidad, Dios ha reservado para nosotros algo mejor. Qué superioridad hay en Él, qué sublime es Él, cuán perfecto su sacrificio. Y ese sacrificio buscó quitarlo primero y establecer esto último, que lo podamos entender, que seamos animados, salgamos fuera del campamento a Él. Él es el atractivo, llevando su vituperio y esperando el día eterno de gloria, cuando estaremos permanentemente con Él, sin más peligros y sin más necesidad de ser advertidos solemnemente.